Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldic, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldic. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta aquí y confiamos en que, hay muchas galletas buenas hoy y esta vez no las hice yo. Laura, ¿las trajiste de nuevo? Vaya buenas. Está bien. A nuestra audiencia queremos informarles que después de cada programa de media hora tomamos un descanso para el café y hacía saber que Iris hacía las galletas, pero ahora ha sido Laura quien las ha estado haciendo. Y así Iris ha estado un poco fuera de la jugada por un tiempo. Hay otros que las traen. Está bien, no quiero perder ningún crédito con la gente, pero de todos modos, simplemente pasamos un buen rato aquí en una tarde de miércoles y ya hemos anunciado que tenemos a mucha gente aquí de Minnesota, Indiana, Arkansas. Así que lo hacemos. Simplemente pasamos una buena tarde grabando estos 4 programas. Y después de cada uno tomamos un descanso para el café. Está bien, nos alegra estés con nosotros la televisión. Y de nuevo, nos gusta recordarte que todos los programas están disponibles en video y audio. Y todos han sido transcritos en un pequeño folleto de 2 selecciones, palabra por palabra del programa. Y si estás interesado en alguna de esas cosas, llámanos al número 800, mándanos un mensaje y te haremos llegar la información. Está bien, volvamos justo al punto donde lo dejamos en Filipenses capítulo 3. Y estamos hablando de Pablo, cómo está escribiendo desde este lugar de adversidad, en la prisión, justo al lado del palacio de Nerón en Roma. Pero el pequeño libro de Filipenses está lleno de la palabra regocíjate, regocíjate, regocíjate. Ahora de nuevo, Él va a prepararnos para un pensamiento tremendo. Y eso es, ¿cuánto realmente renunció por el bien del Evangelio? Bueno, ya hemos visto 7 de las grandes cosas que tenía a su favor como un judío religioso en los versículos 5 y 6. Y ahora pasemos al versículo 7. ¿Qué declaración? ¿Cuántos cristianos americanos podrían decir algo así? Pero lo que para mí era ganancia, lo conté como pérdida por Cristo. Ahora veamos un versículo, primero en Gálatas y luego te llevaré de vuelta a los Hechos. Así que el nombre del juego es ver cómo toda la Escritura encaja tan maravillosamente. Y ya sabes, eso es lo que siempre trato de resaltar, que este libro es sobrenatural, es intrincado, en cómo todo encaja. Y no es solo un revoltijo de pensamientos e ideas, sino que es un todo intrincado desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Está bien, ahora en Gálatas capítulo 1, comenzando en el versículo 11, versículos que hemos utilizado durante años. Y Pablo está nuevamente repasando cómo llegó al ministerio de ser el apóstol de esta era de gracia. Y así, en el versículo 11 de Gálatas 1 dice, les certifico, hermanos, que el evangelio que se predica por mí no es según el hombre, porque ni de hombre lo recibí ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Ahora viene, porque has oído de mi conversación o manera de vivir en tiempos pasados en la religión judía. De eso estaba hablando en esos 7 puntos en Filipenses 3. En la religión judía y cómo, más allá de lo que se puede medir, perseguía la asamblea de Dios, es decir, a esos creyentes judíos en Jerusalén, y que desperdició. El tipo era desalmado. Lo puso a muerte, lo arrojó a las mazmorras, cualquier cosa para sacarlo de la escena, donde podían oponerse a su religión. Está bien entonces el versículo 14. Y él dice, me beneficié en la religión de los judíos por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más que extremadamente celoso de las tradiciones de mi padre. Ahora, ¿qué tipo de profeta crees que está mencionando? ¿Financiero? Él era una figura importante en el judaísmo. Y como he mencionado en este programa antes, bajas a las excavaciones más profundas de la ciudad de Jerusalén y han excavado algunas de las casas de los sumos sacerdotes de Israel.
eran hermosas, un sinfín de baños y paredes hermosas. Y sin duda Pablo de Tarso disfrutaba del mismo estilo de vida porque era uno de los mejor pagados en el negocio, porque era el más celoso. Y eso es lo que dice, ¿cómo perseguí? O se benefició más bien, en el versículo 14, se benefició en la religión de los judíos porque era más que extremadamente celoso de las tradiciones de mi padre. Está bien, eso es lo que tenía a su favor. Ahora bien, él dice en Filipenses que consideró todo eso como pérdida, pero ahora quiero que veas lo que la palabra pérdida significaba para el apóstol, porque la misma palabra se usa en Hechos capítulo 27. Y bajando al versículo 10, Hechos 27. Versículo 10. Y les dijo, ahora esto es durante el apogeo de la tormenta, y el barco está a punto de naufragar o hundirse o lo que sea. Recuerden allá en el Mediterráneo, de camino a Roma. Y así les dijo a todos sus compañeros de barco, señores, percibo que este viaje será con daño y mucha pérdida. Esa es la misma palabra griega traducida como pérdida. En Filipenses, ahora, ¿saben qué pasó con el barco y su contenido? Se hundió, fue destruido, estuvo totalmente perdido. Está bien, ahora esa es la misma palabra griega. Ahora se usa de nuevo, entonces en el versículo 21, pero después de una larga abstinencia, Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, señores, deberían haberme escuchado y no haberse despegado de Creta y haber ganado este daño y que pérdida, daño, una pérdida total de todo. Se fue abajo en las profundidades. Está bien, ahora volvamos a Filipenses. Así es como trató todo lo que tenía a su favor como un judío religioso. Y no olviden que señalé que el linaje de Israel implicaba a toda su familia. Ahora, por supuesto, estoy convencido en mi propia mente de que Pablo tenía una esposa y hijos, los cuales tenía que haber tenido si era miembro del Sanedrín. Y sabemos que era miembro del Sanedrín. Volvamos a los hechos. Debí haberme quedado allí, ¿no? Volvamos a los hechos. Capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Y de nuevo está repasando por tercera vez en el libro de los Hechos su experiencia en el camino a Damasco. El capítulo 9, por supuesto, está escrito por Lucas, pero en el capítulo 22 y el capítulo 26, Pablo repite lo mismo en primera persona como lo está haciendo aquí. Y así está contando cómo todo esto lo llevó al lugar donde estaba en su camino a Damasco. Así, versículo, siempre tengo dificultades de decidir intervenir. Verso 9. 26. Noé, él dice, de veras pensé conmigo mismo que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Ahora, ¿recuerdas que se decía en Gálatas? ¿Cómo él destruyó esa asamblea? Y muchos de los santos los metí en prisión, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes. Y cuando ellos fueron sacadas de las mazmorras y llevadas ante el Sanedrín, y cuando fueron condenados a su muerte, di mi voz, o la mejor palabra es voto. Voté en contra de ellos. En otras palabras, para que los condenaran a muerte. Y así tenía que ser un miembro del Sanedrín. No habría estado en esa posición de votar sobre el destino de estas personas. Y así, como miembro del Sanedrín, entonces tenía que haber tenido a su esposa e hijos, porque esa era una de las normas. Supongo que hoy lo llamaríamos así, que no podrías ser miembro del Sanedrín a menos que tuvieras la experiencia de criar una familia. Eso es sentido común, ¿no? Pero un padre sabe cómo manejar a los adolescentes. ¿Quién más que un esposo?
No, mejor no digo más. Mejor no digo más. Pero sin embargo, él renunció a todo eso. Ahora volvamos a Filipenses. Volvamos a Filipenses. Versículo 8. Sí, sin duda considero todas las cosas como pérdida, como ese barco que se hundió en el mar. Todo se ha ido. Su familia, su riqueza, su hogar, su prestigio como fariseo y su influencia entre los judaizantes. Lo considero todo como pérdida por la excelencia, o eso que es mucho mejor. Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, ¿cuántos creyentes en América se detienen a poner a Cristo en esa comparación? Significa más para nosotros que todo lo que poseemos o disfrutamos. ¿Es Él el número uno en nuestra lista de prioridades? Sabes, mi esposa y yo a menudo bromeamos al respecto. Ella piensa que mi hermoso ganado negro es lo primero. Bueno, acabo de compartir con Pablo en el almuerzo. No, los amo. Los disfruto. ¿Sabes? Tengo un par de viejos toros de la manada. Vienen y simplemente me lamen como un perro. Y, ¿sabes? Eso simplemente me emociona. Pero escucha, ellos no son lo primero en mi lista de prioridades. Este libro es lo primero. Me encanta enseñarlo, ¿sabes? Lo hago. Pero aún no puedo imaginar lo que fue para este hombre haberlo perdido todo, incluida su familia, por amor a Cristo. No es de extrañar que él esté afirmando constantemente su autoridad como apóstol. Ahora detente a pensar, los otros 12 discípulos y apóstoles, todos ellos murieron sin duda una muerte de mártir, pero no sufrieron. Durante 25 años, como lo hizo este hombre sufrió constantemente y lo único que lo mantenía en marcha era su amor por el Señor y su evangelio de salvación. Y así, aquí de nuevo, terminando el versículo 8, dice, ¿por quién he sufrido la pérdida totalmente de todas las cosas? Y además no está llorando por eso. Porque dijo, yo las cuento, pero como estiércol en la versión King James, me gusta más la palabra en otra traducción, basura, simplemente basura. Algo que ya no le atraía ya en absoluto. Se fue al traste, salió de su vida, y como vamos a ver un poco más adelante en este mismo capítulo, él dice, olvidando las cosas que quedan atrás, hablaremos de eso cuando lleguemos allí. ¿Está bien el versículo 9? ¿Sabes? Es asombroso lo que puedes sacar de un versículo, ¿verdad? ¿Sabes? Puedo mirar esto desde que empecé. Bueno, casi puedo ir desde la iglesia 1 hasta el final del capítulo. En la primera media hora, así es como suelo verlo, y de repente empiezo a pensar en ello y a profundizar. Y hombre, no puedes agotarlo, ¿ves? Está bien, así que el versículo 8, no solo que tendría a Cristo, sino que sería hallado, ¿cuál es la frase preposicional? En el Mira, ahora esa es la misma frase que usa a lo largo de Efesios, en Cristo, en quien. En Él es un término posicional, ahí es donde estamos. No estamos aquí solo en el planeta y esperando ir al cielo algún día, ya estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Está bien para que yo sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es a través de la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Está bien? Mateo capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Quizás esto nos ayude a entender cómo él podría ver la pérdida de la familia, la casa y el prestigio, pero especialmente la familia, que él podría ver la pérdida de sus seres queridos. Y considérelo, como él dice aquí, estiércol, basura. Bueno, creo que puedo hacer un punto de que en Mateo 10 tenemos una declaración que mucha gente ha confundido y les lanza una curva. Y creo que es porque no entienden el lenguaje básico
Mateo 10, versículo 37. ¿Sí? Es un poco desconcertante si no sabes cómo se deben aplicar estas cosas. En Mateo 10, versículo 37, Jesús está hablando durante su ministerio terrenal y dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno. De mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego, por supuesto, en otra persona él dice, a menos que odies a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. Ahora sabemos que el Señor Dios no espera que odiemos a nuestro padre y a nuestra hija más de lo que lo hacemos odiar a nuestros padres, como entendemos la palabra odio. No se supone que odiemos a nuestros hijos, pero es un término comparativo. Nuestro amor por Cristo debería ser mucho mayor que el que sentimos por nuestra familia, que comparativamente hablando es como si los odiáramos. Bueno, de la misma manera aquí, ¿cómo podría volver a Filipenses 3? ¿Cómo podría Pablo, de manera tan despreocupada, aparentemente, deshacerse de todas sus relaciones familiares y de todo y contarlo como basura para que pudiera ganar a Cristo? De nuevo, es algo comparativo, estoy seguro que en el fondo de su corazón Pablo anhelaba reunirse con su familia, pero sabía que nunca sucedería debido a lo que había sucedido entre él y Cristo, quien por supuesto era odiado por los judíos en la calle y sin duda también por su familia, pero siempre ten en cuenta esas cosas, que era algo comparativo. Está bien, ahora luego volvamos al versículo 9, donde dice que no es por su propia justicia que él estaba tratando de lograr en el judaísmo. ¿No es así? Él estaba cumpliendo la ley. Él era un fariseo de fariseos y ahora se da cuenta de que su propia justicia no tenía nada que ver con eso. Pero toda su relación con Cristo, su posición en Cristo, se basaba en una palabra que es fe. ¿Y cuál era la fe? Creer lo que Dios dijo. La fe es tomar a Dios en su palabra. Primero, para la salvación, creer en el Evangelio, absolutamente. Pero no se detiene ahí. La fe es algo que practicamos todos los días como creyentes. Ahora detente y piensa, ¿por qué América está en el horrible y malvado estado en el que se encuentra? Y lo es, les guste admitirlo o no. ¿Cuál es nuestro problema? Oye, no es embriaguez, no son las drogas, no es inmoralidad sexual. Es solo una palabra. América anda perdido. La fe, palabra de Dios, ese es problema. Si pudiéramos hacer que América volviera a creer en lo que Dios ha dicho, resolveríamos todos nuestros problemas en poco tiempo. Y así, para nosotros como creyentes, nunca olvidemos que tenemos que practicar la fe, no solo para la salvación, sino también para la vida cristiana. Dar un ejemplo, ¿por qué pienso esto? Tuvimos esto el viernes por la noche en nuestra clase de Tulsa y nunca lo había visto tan claramente antes. Sabes, aprendo mientras enseño, ya sea que la gente lo sepa o no, pero Números, capítulo 20. Tenemos muchos del viernes nocturno aquí y van a recordar esto. El capítulo 20 de Números. Los hijos de Israel todavía están allí en el desierto durante sus 40 años de vagar y como ha sucedido, al menos una vez antes, se han quedado sin agua y su rebaño está mugiendo. Tienen sed, la gente está teniendo sed y así el Señor va, o Moisés va ante el Señor y el Señor le dice que vaya a buscar su vara de pastor, pero en lugar de golpearla como lo hizo en Éxodo, esta vez Él es el que háblale. Y así ahora continuamos con el relato en Números 20, versículo 7. Y el Señor habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la asamblea, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la roca, y ella dará su agua, y tú sacarás agua de la roca para ellos. Así darás a la congregación y a sus bestias agua para beber. Ahora bien, ya saben lo que pasó. Versículo 10, Moisés y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca y les dijo, aquí ahora, ustedes rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca?
Y Moisés levantó su mano y con su vara golpeó la roca en lugar de hablarle. Solo un simple cambio en el modo de operar, pero en lugar de hablarle golpeó la roca. Hablando a esa roca, él nuevamente hizo lo que hizo en Éxodo, solo que esta vez no la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. ¿Está bien? Y así él golpeó la roca 2 veces. Y por supuesto el Señor se compadeció y lo hizo de todos modos. Y así el agua brotó abundantemente. Ahora, versículo 12. He tenido a tantas personas preguntar, ¿fue esta la única razón por la que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Y él rompió el tipo. Él debió haber hablado en lugar de golpear, porque cuando Cristo murió, murió una vez, golpeado una vez. Y a partir de entonces se le debía hablar como Señor y Salvador. Así que él rompió el tipo, la tipología. Pero esa no fue la razón por la que Dios le cayó con todo y le dijo, lo siento, Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. ¿No crees que fue doloroso? Estuvimos en el Monte Nebo y en un día despejado no estaba tan despejado cuando estuvimos allí. Pero estoy seguro de que en un día despejado podría ver hasta más allá de Galilea. Él podía ver sobre Jerusalén y casi hasta el Mediterráneo. Él podría haber visto casi todo el camino hasta Gaza desde ese alto punto en el Monte Nebo. Y puedo imaginar el dolor que Moisés debió haber sentido simplemente por un acto de desobediencia. Él lo perdió ahora, no perdió su salvación. Moisés va a estar en la gloria, pero perdió esa recompensa. Pero no fue solo por su ira, no fue solo porque golpeó la roca, pero la palabra clave está en el versículo 12. Y quiero llevar esto a casa para nosotros como creyentes hoy. Versículo 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón. Y es el Señor quien dice, porque tú, ¿cuál es la siguiente palabra? No, ¿creíste? Dios no dice una palabra sobre golpear la roca. Dios no dice una palabra sobre su temperamento. Dios dice, no me creíste. No es algo, ese no fue su tan error. Él no tomó a Dios en su palabra. Ahora regresa a Filipenses y vuelves, pon tu mente en alta velocidad. ¿Cuántas veces incluso el apóstol Pablo nos da mandamientos? Es decir, la palabra de Dios. Eso no debería tener un efecto. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, esposos, ama a tu esposa. ¿Es eso? Ese es un mandamiento. Y cuando los esposos no lo hacen como creyentes, ¿qué es lo que están dejando de hacer? Ejercita fe en la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Dios. En otro lugar, Pablo dice, huye de toda apariencia de mal. No solo el mal en sí, sino la apariencia de él, el mandamiento. Y cuando no lo hacemos, estamos mostrando una falta de fe. Pablo dice, ora sin cesar. Y cuando fallamos en orar, estamos actuando en incredulidad. Y puedes seguir y seguir a lo largo de la carta de Pablo y simplemente ver estas cosas. Que la palabra de Dios nos está instruyendo, nos está diciendo cómo comportarnos 7 días a la semana. Y cuando no cumplimos, con eso estamos mostrando incredulidad. Y como señalo, cada vez que enseño entrar en la tierra prometida o no entrar en la tierra prometida, y llevemos a la gente a Hebreos, capítulo 3, las escrituras, veamos eso. Ve a Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Versículos 18 y 19, por cuestión de tiempo. Hebreos 18 y 19. Vaya, ese reloj vuela. Hebreos, capítulo 3. 18 y 19. Y a quien juró el que no entrarían en su descanso, que es una referencia, por supuesto, a entrar en la tierra de leche y miel, pero a ellos que no creyeron,
Entonces, la declaración final del capítulo es: así que vemos que no pudieron entrar, no por lo que realmente habían hecho, ni por nada que pudieran hacer. Todo fue, ¿por qué? Incredulidad. Y eso no, ni es fe. Ahora incluso como creyente, mira, incluso como creyentes podemos ser culpables de tener una fe débil cuando no obedecemos la palabra de Dios. Ahora, eso vuelve a lo que dije. ¿Cuál es el problema de América? Eso es, América ya no cree. Lo que dice este libro, puede que no estés de acuerdo conmigo, pero si sabes algo sobre la sociedad, estarás de acuerdo conmigo. América, como nación hoy en día, no cree lo que dice este libro. Se burlan de ello. Se burlan de ello. Y si le prestan atención, es por 1 hora el domingo por la mañana y eso es todo. Pero Dios realmente espera que creamos lo que ha dicho. Esa es toda, la idea de la fe. Está bien, volvamos a Filipenses por 1 minuto o 2 que nos quedan. Y así Él quiere ser hallado en Él, versículo 9, no confiando en la justicia de uno mismo, o de la carne, que por supuesto es el legalismo o la ley, como dice aquí, pero eso que es a través de la fe en Cristo y sin embargo la justicia que es de Dios, eso es ahora, creo que como creyentes, mientras caminamos día a día por fe, al tomar a Dios en su palabra. Está bien, ahora supongo que pasaremos al versículo 10 y luego lo retomaremos en nuestra próxima sesión. Todo esto no solo está trayendo al apóstol, sino también a ti y a mí, porque esto está escrito para nuestra admonición, para que yo pueda conocerlo y el poder de su resurrección. Ahora bien, muy pocos cristianos hoy en día pongan énfasis en esta palabra poder. Es la palabra inglesa dínamo. O si vas a una de las represas hidroeléctricas, has estado allí, estos enormes generadores, una vuelta de ese dinamómetro envía enormes cantidades de corriente. Bueno, de ahí proviene la palabra. Solo el poder de Dios hace que un dinamómetro parezca nada. Y así Pablo dice que yo pueda conocerlo, y el poder no de su creación, que es tremenda, sino el poder de su resurrección. Mira, y ahí es donde estamos hoy. Estamos en terreno de resurrección. Y tenemos que depender de ese poder de resurrección, no solo para la salvación, sino para nuestra existencia diaria. Es ese poder de resurrección el que nos da la capacidad de vivir una vida victoriosa. Es ese poder de resurrección el que puede sacar a un adicto a las drogas de su hábito. Es el poder de resurrección el que puede romper la nicotina. Es el poder de resurrección el que puede romper el alcohol. Es el poder de resurrección el que puede romper cualquier otra adicción que el hombre pueda tener. Pero incluso los creyentes hoy en día son propensos a olvidar que ahí es donde está centrado, es el núcleo de nuestra creencia. Gracias por acompañarnos en la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia, Ministerio de Socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, audio, casete y cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felton.